Viene tu poder sobre la iglesia a través de la palabra. Y somos transformados de gloria en gloria. Nos vas llevando, Señor, en tus brazos, haciendo ascender, subir a tu iglesia por el Espíritu y la palabra. ¿Cómo no darte gracias, Señor? Queremos hoy que otra vez fluya esa palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Sí, Señor, que en el nombre de Jesús venga de ti un espíritu de revelación esta tarde. Fluye, Señor, a través de tu palabra y proclamamos lo que escrito está, que toda palabra que sale de tu boca no volverá vacía, sino que produce todos los frutos por los cuales fue enviada esa palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le quiero recomendar a todos a escuchar, aún si estuvieron anoche en la enseñanza de anoche, sábado 28, ¿verdad? De todos modos, volver a escuchar la enseñanza. Yo le pido a la iglesia que por lo menos 2 veces más lo pueda recibir y sentarse, tener su rato ahí en su casa con un cuaderno, con la Biblia, y métase estudiando, escudriñando esto que Dios nos ha soltado como un rema para Casa MCN. Por eso para mí es muy importante que usted continúe en el fluir de esta palabra. No se me salga, por favor. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy vamos a continuar como si fuera una segunda parte de esto que Dios nos viene hablando. Estamos basando todo en Oseas capítulo 14, porque esa fue la palabra que Dios me dio para soltarle al pueblo MCN, incluso a todos los hermanos que son parte de la familia en las diferentes congregaciones que están bajo estas alas de cobertura. Dios nos está guiando paso a paso y esta es la palabra que nos dio como un rema para nosotros hoy. Oseas 14, lo vamos a leer una vez más. Ayer lo hemos leído y en eso nos estamos basando y ahí estamos recibiendo. Dice: vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Tomad con vosotros palabras y volveos al Señor. Decidle: quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará, no montaremos a caballo, nunca más diremos: Dios nuestro, a la obra de nuestras manos, pues en ti el huérfano haya misericordia. Y dice el Señor a partir del verso 4: yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Seré como rocío para Israel, florecerá como lirio y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. Brotarán sus renuevos y será su esplendor como el del olivo y su fragancia como la de los cedros del Líbano. Los que moran a su sombra cultivarán de nuevo el trigo y florecerán como la vid. Su fama será como la del vino del Líbano. Y esto es palabra de Dios. En esta pizarra hemos puesto una especie de cuadro sinóptico, alguna forma de resumir un poquito lo que nos está lanzando Dios a través de Oseas 14. Él nos habla de que nos sanará, de que floreceremos, nos extenderemos, brotarán los renuevos. Alguien vaya diciendo amén a eso, ¿verdad? Vuelve el resplandor y la fragancia. Hay un florecimiento, una primavera espiritual para todos nosotros. Eso es lo que nos está hablando el Señor a través de Oseas 14 y todos aquí decimos un fuerte amén. Pero se puede escuchar más fuerte ese amén. Codialo al que tenés al lado, decirle como si fueras cristiano, decía amén. No, porque yo no quiero que usted me repita por repetir. Necesito que tu espíritu se despierte a la palabra, que entiendas lo que Dios nos está dando, hermano. O se lo da a otro, ¿qué prefiere usted? ¿Otro se llevará tu galardón o lo tomarás tú? Si se despierta tu espíritu, entonces dices: wow, mira lo que Dios nos quiere entregar. Yo digo: amén, sí, así sea.
Amén. Pero Oseas 14:1 nos dice que lo primero que nos pide el Señor es sacar la iniquidad. En este cuadrito estamos resumiendo un poquito lo que estuvimos charlando anoche. Es importante que nosotros quitemos toda iniquidad porque es lo que está usando el enemigo para contaminar nuestras almas. ¿Cuál es la intención de las tinieblas? Que las almas de los cristianos se empiece a contaminar sutilmente, solapadamente, poco a poquito, pero llega un momento donde las tinieblas lo que buscan es que el alma del cristiano se transforme en un alma impía. Es decir, por un lado venimos, nos congregamos, buscamos a Dios, decimos creer en Él y amarle, pero a la vez nuestra alma está toda sucia, contaminada, con ataduras, enlazada en cosas que nos van sacando del centro de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que procura las tinieblas? Pues procura que la iglesia no esté lista en su alma para cuando llegue la venida del Señor. Procuran las tinieblas que cuando llegue el arrebatamiento tu alma no esté irreprensible, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, y entonces no puedas irte a las bodas del Cordero. Por lo tanto, ahora Dios nos está abriendo los ojos, nos aviva por el Espíritu y la palabra. Y Él nos está diciendo clarito, quiten, saquen la iniquidad. Yo quiero traerles una primavera espiritual. Pero hay que tomar una decisión, sacar la iniquidad. En este cuadrito vemos resumido que las tinieblas buscan que nuestra alma se vuelva impía. Recordemos que hay alma piadosa, hay alma impía, hay alma inicua. Eso es la involución del alma. ¿Cómo es que nos contaminamos hasta que el alma se vuelva impía o incluso inicua? Pues hay 3 razones que vimos anoche. Número 1, pérdida de enfoque en Dios. Número 2, los enredos de la vida. Y número 3, estancamiento en el proceso de liberación. Hay un punto que me gustaría resaltar hoy una vez más, es el número 2, los enredos de la vida. Hermanos, muchos de nosotros podemos pensar que no estoy mal porque no estoy caído en un pecado de lo que los evangélicos consideramos grave. Porque viste que nuestra estructura religiosa como que le va dando categorías a los pecados. Y según nuestra visión religiosa, hay ciertos pecados que son como, muy terribles. Y tal vez en ese tipo de pecados que nuestra estructura religiosa nos dice que son gravísimos, tal vez ahí no nos hemos metido. O no de un modo que consideramos nosotros que es grave. Pero resulta que los enredos de la vida también es algo que las tinieblas están utilizando para contaminar nuestras almas, para atarlas, para no dejar que nuestra alma llegue al nivel que debe llegar para cuando venga el Señor por la iglesia. Los enredos de la vida. Hay gente que te tiene amarrada el alma, hay situaciones que te tienen atado. Almáticamente no te podés despegar de ciertas situaciones que se vienen dando, por ejemplo, en tu familia hace 5, 10, 15, 20 años. Renegando con lo mismo, dando vueltas en lo mismo, siempre estancado por lo mismo. Y no estamos hablando de esos pecados que según la mentalidad evangélica decimos, ¡ay, qué cochino, qué horrible! No. Como no están dentro de esa categoría, pensamos que no es malo, pero estar estancado, almáticamente atado a situaciones y a personas, es tan malo como esos pecados que vos considerás tremendos. Porque al fin y al cabo las tinieblas logran el mismo objetivo, que es amarrarte, detener tu evolución, no dejar que tu alma siga prosperando. Entonces cuando venga el Señor, no la hallará irreprensible, sino que no estaremos listos. Dios santo, eso es tremendo. Mire, las tinieblas los que buscan es que los cristianos hoy no se preparen para la venida del Señor. La intención diabólica es que los cristianos se queden a la gran tribulación. Abre los ojos, iglesia, sea avivado por el Espíritu y la palabra.
Aquí hay algo que Dios nos quiere entregar y es un florecimiento maravilloso, volver al resplandor, a la fragancia de la iglesia. Mire, si la iglesia primera tenía gloria, dice la promesa que la gloria postrera será aún mayor. Dios nos quiere dar, hermanos, una primavera espiritual, pero aquí hay un punto clave: quitar la iniquidad. Codíamelo al que tenés al lado y decirle: no le demos más lugar al pecado. Y una de las formas en que las tinieblas logran venir con pecado y atar tu alma es con los enredos de la vida. Porque cuando le estás diciendo no al Señor por esos enredos almáticos que tenés con la profesión, con la carrera, con el laburo, con familiares, con la parentela, con la casa, con esto y con aquello, es igual de pecado que alguien que se metió en un telo con alguien que no es su pareja. Y le hablo así a ver si se despierta. Porque condenamos nosotros ciertos pecados, estando muchas veces nosotros igual o peor que esos que practican ciertas cosas. Al fin y al cabo, las tinieblas igual logran su cometido, es detener el avance del alma. Entonces, atención, ojo, ojito, abra los ojos, por favor. Mire si su alma está enredada en esas cuestiones de la parentela, de los amigos, del trabajo, de lo económico, qué sé yo, cuántas cosas que como aquel joven rico, teniendo la oportunidad de ser un discípulo, incluso tal vez un apóstol del Señor, como estaba atado, enredada su alma con las riquezas que él tenía, le dijo no al Señor. ¿Cuántos hoy le dicen no al Señor? Y tal vez no tienen ni un cuarto de lo que tenía el pibe aquel que era rico. Y sin embargo le dicen no al Señor por los enredos de la vida. Entonces, atención con eso. Ahí en 1 Tesalonicenses 5:23 se habla de una meta a la que tenemos que llegar. Si lo podemos compartir en la Biblia, usted lo puede leer conmigo. Dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, es decir, espíritu, alma y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, voy de nuevo, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo digo amén a eso. Entonces, ese pasaje siempre ha estado ahí, lo hemos leído muchas veces, pero quiero que usted hoy reciba de parte del Señor esto que nos tiene que despertar. 1 Tesalonicenses 5:23 habla de un tiempo de purificación y perfeccionamiento que se tiene que dar en nosotros por obra, gracia, misericordia de Dios, para que lleguemos a ese nivel, como dice ahí, irreprensibles delante del Señor. Déjenme decirles que ese tiempo es ahora. Ya, hoy yo tengo que estar metido en eso. Es decir, purificación y perfeccionamiento en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Hermanos, tengo una noticia que darles. Cristo viene. Codialo ahí al que tenés al lado, decirle: no te me duermas, hermano. A veces nos dormimos en los laureles. A veces decimos: bueno, no creo estar tan mal. Pero resulta que Oseas 14 nos dice claramente: vuelve al Señor, porque tu iniquidad te hizo tropezar. Vuelve, vuelve. Yo quiero que esa palabra resuene en nuestros corazones. Llévesela a su casa, duerma con eso, por favor. Incluso si usted vuelve a escuchar estas enseñanzas, algo lindo que puede hacer cuando se va a dormir. Amado hermano, póngase ahí los auriculares, no en un volumen que le haga daño, un volumen normal. Y ponga ahí la prédica otra vez, cierre los ojitos y escúchela hasta quedarse dormido. Incluso dormido, esa palabra sigue alimentando tu espíritu. Y esta palabra es la que está resonando hoy para nosotros. Vuelve. La iniquidad que permitiste que conviva contigo te hizo tropezar. Pero yo quiero traerles una primavera espiritual. Vas a florecer, van a brotar tus renuevos. Pero vuelve, vuelve.
¿Está agarrando esa palabra? Mire, qué tremendo que este tema de la iniquidad, cómo nos traba, no nos deja avanzar. Yo quiero mostrarles que hay iniquidad en las manos, iniquidad en la boca, iniquidad en el corazón, iniquidad que incluso afecta a todo tu cuerpo. Vamos a ir por partes. Salmos 5:5. Léalo conmigo, por favor. Y gracias a los hermanos por la pizarra. Dice: los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia. Señor, guíame en tu justicia. Por causa de mis enemigos, allana delante de mí tu camino. Y esto es palabra de Dios. Note que ahí en el verso 5, si volvemos a leer, dice: los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen, iniquidad. En la Biblia, siempre que se habla del hacer, de las obras, la figura corporal es las manos. Mucha gente tiene iniquidad en las manos, es decir, en todo lo que hace hay un grado de contaminación porque está operando la iniquidad, no la alejó de sus obras. Fíjate qué interesante esto. Cosas que hacemos siendo cristianos, incluso siendo ministros, desarrollando ministerios, hacemos actividades, eventos, realizamos cosas y no bache que hay iniquidad en esas obras. Lo tremendo de esto es que cuando como iglesia nos acostumbramos a que la iniquidad esté, no la echamos a patadas, la toleramos en lo que hacemos, en nuestras actividades, en las obras de nuestras manos. Ahí está la iniquidad. Hay un problema y lo dice claramente el Salmo 5, y es que Dios lo aborrece. Todo aquello que nosotros hacemos, y obviamente el sentir es que lo hacemos para Dios. Todo es para Él y por Él. Pero la Biblia dice: si tiene iniquidad, yo lo aborrezco. En otras palabras, terminamos haciendo algo que inicialmente el sentido era hacerlo para Él, para agradar a Él. Y resulta que Él lo aborrece. Mejor no hubiéramos hecho nada. Pero el tema no es que no hagamos nada. El tema es que limpiemos nuestras manos, nuestras obras de toda iniquidad. ¿Cuáles son las motivaciones por las cuales hacemos lo que hacemos? Cada vez que publicamos algo en las redes sociales, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué hacemos el evento? ¿Por qué hacemos aquella actividad? ¿Por qué hacemos tal obra? Chequemos. ¿Hay iniquidad en las manos? Pues si hay iniquidad, Dios va a aborrecer esa obra. Mire ahora el Salmo 10, verso 7. Estamos continuando con la enseñanza que comenzamos anoche. Salmo 10, 7 dice de la siguiente manera: llena está su boca de blasfemia, engaño y opresión. Bajo su lengua hay malicia e iniquidad. Recién vimos que puede haber iniquidad en las manos y ahora la Biblia nos dice que puede haber iniquidad en la boca, en lo que decimos, en lo que soltamos, hermano, incluso en lo que se puede predicar, en lo que se da como, entre comillas, consejo, en lo que hablamos entre hermanos, lo que hablas en casa, puede haber iniquidad. Y Dios está pidiéndonos: quiten la iniquidad. Eso es lo que te hizo tropezar. Eso es lo que te alejó de mí. Mas en su misericordia, mire lo que Él nos está diciendo: vuelve, iglesia, al Señor tu Dios.
Saquemos todo pecado, toda iniquidad. Yo quiero traerte una primavera. ¿Alguien dice amén a eso? Bueno, vayamos chequeando las manos, la boca. Mire ahora Salmos 28:3. La palabra de Dios nos muestra que puede haber también iniquidad en el corazón. No me arrastres con los impíos, ni con los que obran iniquidad, que hablan de paz con su prójimo, mientras hay maldad en su corazón. Amén. Quiere decir que muchas veces nuestra apariencia, lo que incluso le decimos a los que nos rodean, es una cosa, pero en el corazón hay maldad, hay iniquidad. Acá claramente habla de un doble discurso o de una doble moral, ¿no? Por un lado dice, hablan paz con su prójimo, pero en el corazón lo que tienen es engaño, maldad, iniquidad. Quiero que también comprenda que eso engloba las actitudes de aquellos que están sintiendo algo que no es de Dios hacia su prójimo, hacia su hermano. Pero no tiene la valentía de venir y hablar franca y sinceramente. Mas se muestra como que está todo bien, aunque en el corazón lo detesta. Porque hay pecado, porque hay iniquidad. Quiero que usted sepa que si no hay amor por su hermano, eso es lo que Dios quiere que tengamos en el corazón. Amor por nuestro hermano, nuestra hermana en Cristo. Si en vez de amor lo que hay es maldad e iniquidad, pues eso no es de Dios. Y si no es de Dios, usted ya sabe de quién es. Y si ya sabe de quién es, entonces entiende que ese, el que te jedi, ya entró en el corazón. Ya tomó jurisdicción en el alma. Wow. Y aunque nosotros aparentemente mostramos que está todo bien, pero Dios pesa nuestros corazones. Dios sabe lo que maquina, lo que cavila nuestro corazón. Puede haber iniquidad en el corazón que no se ve en las obras, que no se ve en la boca, porque nosotros decimos cosas que están todas bien y correctas, pero está en el corazón. Y hermanos, Dios sí lo ve. Y Dios dice, yo quiero traerte una primavera espiritual, pero hijito, primero hay que sacar la iniquidad. Mire lo que dice el Salmo 31:10. Ya vimos iniquidad en las manos, en la boca, en el corazón. Y ahora este salmo dice, pues mi vida se gasta en tristeza y mis años en suspiros. Mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad. Mira eso, mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad y se ha consumido mi cuerpo. Esto es palabra de Dios. A veces puede pasar en algún ministerio, en alguna congregación, que empezás a notar, ya no es normalito, porque en otros contextos puede ser normal que a alguno le pasa que está un poco desanimado, alguno está como cansado, estresado, viste, como que le faltan fuerzas. Bueno, casos que se dan a veces. Pero en ocasiones uno nota dentro del ministerio de la congregación que ya no es normal. Empieza a verse que no hay fuerzas, gastados, como dice ahí, consumidos sus cuerpos. Incluso hasta el punto de empezar a decir cosas, porque usted sabe que somos muchas veces políticamente correctos y hay cosas que nos decimos y nos aguantamos. Pero cuando ya a tu cuerpo le está doliendo, le está pesando, la boca se vuelve flojita. ¿Notó eso? Usted no anda diciendo improperios por ahí, pero sin embargo se golpea fuerte y feo en algún lugar del cuerpo. Y solo los que tienen dominio propio y están consagrados al Señor pueden sujetar. Pero si no, hermano, la lengua cómo se suelta, ¿no? Porque el cuerpo, te hace sentir un dolor, un desgaste, un estrés
que como que necesito sacarlo por las palabras, ¿no? Yo no sé si acá todos tuvieron la experiencia de jugar algún deporte que implique roce físico. Por ejemplo, el fútbol. A veces está jugando, está todo bien. Llegaron a la cancha los hermanos. Vamos a divertirnos, vamos a divertirnos. Pero en el fragor del partido no va que una patada fue fuerte, y al otro le hizo doler, porque duele. Si es un hermano consagrado que sujeta su lengua, que tiene dominio propio, por ahí no pasa más, pero hay otros que, porque cuando te duele el cuerpo uno necesita soltar. ¿Qué haces, pedazo de hermano? Cuando ya el cuerpo está comprometido, como que se le afloja el elástico a la lengua. Entonces hay gente, puede darse en ministerios, congregaciones, como dije recién, que no es normal, sin fuerzas, como cansados, no quieren servir, expresan que están agotados, como dice ahí, se ha consumido mi cuerpo, y entonces se le aflojó el elástico de la lengua y hasta empiezan a decir cosas horribles, como por ejemplo, yo estoy harto de servir. Ay, no sé por qué no me pasa algo, por qué no me enfermo así, por lo menos un mes no estoy acá. Cuando servir es un privilegio. Pero ¿qué está pasando? Es que ya su cuerpo está sintiendo un cansancio que no es natural, normal, sino que es algo que está ligado a la iniquidad. Es decir, en esa alma está operando la iniquidad. En esa vida entró la iniquidad, y cuando la iniquidad entra, puede incluso afectarte el cuerpo. Incluso ya no hay ganas como antes, no hay fuerzas. Sin embargo, fíjese que en otro pasaje de la Biblia dice que los que están en el Señor, los que esperan a Jehová, las fuerzas se les renuevan. Tienen alas como águilas. Pero estos no, estos dicen, mis fuerzas se agotan. Y claramente dice ahí el Salmo, la causa es mi iniquidad. Los que no han tomado la decisión de entregarle al Señor esas ataduras, como puede ser, no sé, pornografía, adulterio, fornicación, diferentes cosas que muchas veces se practican en secreto, en lo íntimo. Pero uno de los síntomas que vas a empezar a ver es que te sacan las fuerzas. Empezás a dormir de más. Estás tirado en el sillón todo el día. No estás siendo productivo como antes. Wow, mire hasta dónde llega la iniquidad. Mas Dios nos quiere traer una primavera espiritual. Yo digo amén a eso. Entonces Él sabiamente nos dice, hijitos, hay un paso clave que hay que dar antes. Quitar la iniquidad. Vamos, diga conmigo, en el nombre de Jesús, estamos siendo ministrados y avivados por la palabra. Gracias, Señor. Recibo tu palabra. Y en el nombre de Jesús, como iglesia, decidimos, vamos, dígalo fuerte, rechazar, renunciar, quitar toda iniquidad. Te rogamos, Señor, quita la iniquidad de mi vida. Hazme libre para servirte y adorarte, Señor. Decimos un fuerte amén a eso. El tema de la iniquidad no es un tema menor. Por eso ya nos lleva a 2 enseñanzas. Y no sé si continuaremos. Y noten que la palabra que Dios nos soltó como un rema para MCN es Oseas 14, del 1 al 7. Y todavía estamos en el 1, hablando de la iniquidad, profundizando y mirando desde todos los ángulos el tema de la iniquidad. Y por supuesto que estamos solo tocando apenas un poquito, porque es bien profundo este tema, pero lo que quiero hacerle notar es todo un tema, hermano. No lo pase así nomás. Por favor, abramos los ojos. Tan tremendo esto de la iniquidad, porque muchas veces de manera sutil, solapada, se instaló en nuestra vida. Ahí está en el alma.
Y Dios nos quiere liberar, porque las tinieblas, su pretensión es que haya una involución de nuestra alma. Pero lo que Dios quiere es una evolución de nuestra alma. Al punto de que, hermanos, mire, agárrelo ahora si quiere usted proféticamente. Antes que termine este año, esta casa, sus almas tienen que florecer. Pero florecer al modo Dios. Florecer al modo Dios. ¿Lo cree? El diablo no quiere eso. Y por eso busca contaminarnos con esto que la Biblia nos llama iniquidad. Y quisiera mostrarle lo grave que es la iniquidad, que usted vea cómo va trabajando de a poco, incluso año con año, generación con generación, y se va instalando para sacar al pueblo de Dios de los propósitos del Señor y que no podamos cumplir el plan. Entonces, hay una historia en la Biblia en la que quisiera que hoy piense conmigo, y es la historia del rey Ezequías, que fue rey de Judá, y otro rey que era rey asirio, se llamaba Sennacherib. Ese rey Sennacherib era muy poderoso y estaba al frente del imperio más capanga del momento. No había otro imperio que pudiera superar al que lideraba este rey Sennacherib. Y venía conquistando pueblos, ciudades, arrasando con ellos. Y en un momento pasa algo con Ezequías, rey de Judá. Pero déjeme ponerlo en contexto un poquito. ¿Cómo es que llegamos a este punto? ¿Qué venía pasando con Israel? Incluso años antes de que llegue este momento del que les hablo hoy, de ese encuentro entre Ezequías y Sennacherib. ¿En qué situación venía desarrollándose el pueblo de Israel? Déjeme contarle, Israel venía mal. Y venía mal porque estaba lejos de Dios. Porque habían permitido que la iniquidad del pecado conviva con ellos. Lo que tiene la iniquidad es que jamás se queda en el grado en que la dejaste entrar. Atención con esto. La iniquidad jamás se queda en el grado o nivel que la dejaste entrar. Vos le diste un agujerito así y entró una gotita de iniquidad, pero al tiempo no será una gotita. Va a crecer, va a crecer, va a crecer. Te va a tomar todo. Eso es lo que quiere hacer el pecado. Entra de manera solapada, sutil, entra chiquitito, pero vos le diste lugar y de eso chiquitito se va a agrandar y agrandar y agrandar hasta tomarlo todo. Así le pasó a Israel. Y por causa de ese pecado, el cual lo alejaba de Dios y lo hacía desobedecer a Dios, entonces le cae sobre el pueblo de Dios todos los reinos, todos los otros pueblos que más o menos tenían algo de poder, de fuerza militar, venían y sopapeaban a Israel. Y los tenían de hijos. Israel tuvo que empezar a pagarle tributos a todos y terminaba laburando para los demás y subyugados por todos, porque estaba en pecado. Diga conmigo, por causa de la iniquidad. Yo quiero que usted preste atención a esto porque igual, así, igualito, pasa hoy día con la iglesia. Si los hijos de Dios estamos conectados al Señor en obediencia, en santidad, su gloria, hermano, nos va a cubrir. Habrá un vallado de fuego a nuestro alrededor. Pero si no estamos en obediencia y santidad, es como que se retira esa cobertura y cualquiera nos va a tener pa'l cachetazo. El sistema de este mundo, los políticos de este mundo, la economía que rija en tu nación en el momento, cada gobierno de turno, y vos andás ahí a los cachetazos cuando en realidad nada de este mundo te tendría que afectar, pues aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Aquí solo somos peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía es celestial. Pero si no estamos en obediencia al Señor, es como que ese pecado, esa iniquidad, le abre puertas a que cualquiera venga
y tenga para el cachetazo al pueblo del Señor. Ese es el contexto en el que viene Israel. Se lo quiero mostrar. Segunda de Reyes, capítulo 17, desde el verso 7 en adelante. No hace leer mal, perdón, no hace mal leer la Biblia, ¿no? Vamos a leer un ratito la Biblia. Segunda de Reyes 17, desde el verso 7 en adelante. Por favor, fíjese cómo dice ahí, explica la Biblia la causa por la cual Israel venía de mal en peor. Dice, esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses. Note que aquí está remarcando, el Señor los liberó de Egipto. Entonces, obviamente, Dios no los va a liberar para volverlos a entregar en manos de otro o bajo el yugo de otro. No, Dios nos quiere libres. Voy de nuevo, Dios te quiere libre. Pero el pecado, la iniquidad, nos vuelve a poner en situación de esclavo. Verso 8 dice, anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. Note eso. Venga conmigo otra vez, piense. No comienza la cosa entrando de lleno a un pecado mortal. No, mire qué sutil, mire qué solapado. ¿Cómo empieza a entrar la iniquidad? Agarrando costumbres. ¿Cómo empieza a entrar la iniquidad? Agarrando costumbres paganas. ¿Qué mes estamos? Casi pisando octubre. Ya viene. Costumbres que decimos, bueno, pero no tiene nada de malo. Yo lo hago para Jesús, para Jesús, para Jesús. Costumbres que abren puertas a un fluir espiritual. Y si son costumbres paganas, ese movimiento espiritual no será de Dios, será pagano. Y usted sabe que todo lo pagano atrae la hechicería, la brujería, operaciones de espíritus inmundos, de demonios. Pero todo empieza agarrando costumbres. Sigue diciendo la Biblia en el verso 9. Los hijos de Israel, mire esto, secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor su Dios. Otra vez, cosas en la intimidad, cosas en secreto, cosas que quizás los demás no saben y nosotros pensamos, no es grave, es una cosa mía que yo tengo, es mío personal. Sí, pero Dios lo está mirando. Vamos, diga conmigo, yo sirvo a un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe. Amén. Entonces, a veces tenemos esa idea de pensar que está todo bien mientras que los demás no lo vean, pero Dios lo ve. Bueno, ahí dice, Israel secretamente hacía cosas que no eran rectas. Además, se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de atalaya hasta las ciudades fortificadas. Cuando dice lugares altos en el Viejo Testamento, se refiere a construcciones que se hacían para adorar dioses paganos, para venir y rendirle cultos a ídolos. Verso 10, se erigieron pilares sagrados, ¿ve? Es lo que le estoy diciendo. Y aceras sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Acá en nuestro país, hermano, hoy 2019, usted va por las rutas argentinas y también hay aceras, hay altares, hay idolatría. Esa misma idolatría va entrando aún en el pueblo de Dios. Tal vez no pone un altar y no prende velas, pero es una idolatría que funciona dentro de la estructura religiosa, como por ejemplo eso de hacerse fanáticos de ciertos salmistas o grupos salmísticos o lo que tenga que ver con la farándula, el show, esa sección entertainment de la iglesia evangélica actual. Dios mío. Incluso idolatría hacia un pastor, hacia un apóstol, un profeta.
Hay muchas formas de idolatría y ese era el pecado de Israel en aquel entonces y lamentablemente, con pena lo digo, hoy sucede igual. Verso 11, quemaron incienso allí en todos los lugares altos, como las naciones que el Señor se había llevado al desierto de delante de ellos, e hicieron cosas malas, provocando al Señor. Ayúdame, codiablo, al que tenés al lado, decirle, hay cosas que podemos hacer y que provocan a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque todo el tiempo estamos haciendo cosas. El punto es, ¿no estaré haciendo algo que ya está provocando al Señor? Verso 12, sirvieron a ídolos, acerca de los cuales el Señor les había dicho, vosotros no haréis esto. Y el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo, volveos de vuestros malos caminos. Mire, otra vez lo que dice Oseas 14, volveos de vuestros malos caminos, guardad mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que endurecieron su cerviz como sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios. Verso 15, desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los había amonestado, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Oiga eso, siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Lo repito, siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Présteme atención, ojo lo que sigues, porque eso que tú sigues es en lo que te transformarás. Sigue diciendo ahí, fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas. Eso está hablando de copiar al mundo, de decir, mira, esa idea está buena, hagamos lo mismo, pero acá en la iglesia. Y abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, hicieron una acera, adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Bueno, ahí ya verso 16 ya derraparon. Noten que empezó con costumbres argentinas. Y el verso 16 ya es cualquiera. Codiarlo ahí al que tenía al lado y decirle, así opera la iniquidad. ¿Viste? Sutil, solapada, entra. Pero cuando entró, empieza a hacer involucionar el alma. Mire esto, hermano, ahí dice que ya fabricaban ellos las imágenes para adorarlas. Sirvieron a Baal, Dios santo. Verso 17. Hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas. Es decir, ya empezaron a tomar las prácticas de brujería, de hechicería de los pueblos paganos. Practicaron la adivinación, los augurios. Empezaban ahí en el culto, hermano, a decir, ¿cuántos son de Géminis? A ver, Tauro, ¿cómo es eso? Taunus. Dios mío. Se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole. Y el Señor se airó en gran manera contra Israel. Y mire lo que dice ahí. Y los quitó de su presencia. Paremos ahí. Acá pasan cosas, hay factores que se mueven, hay que comprenderlo. Dios es santo, santo, santo. Vamos de nuevo, Dios es santo, santo, santo. Su santidad es tal que no puede admitir pecado alguno. Pero en su gracia, en su misericordia, Él se acerca a nosotros. Sin embargo, muchas veces nosotros, su pueblo, insistimos en el pecado, en la iniquidad, y eso va creciendo y va creciendo. Y hay un momento donde la santidad de Dios no lo puede tolerar. Son cosas que tenemos que comprender. No se trata de que si Dios quisiera puede guiñar el ojo y dejar pasar una. No. Acá hay factores espirituales que se mueven. No es tan sencillo, es más complicado de lo que pensamos.
Que el Señor nos ayude a entender, que el Espíritu de Dios nos revele. No es tan sencillo. Incluso a veces cuando queremos estudiar la Biblia nos sorprendemos porque, por ejemplo, David cometió ese pecado con Betsabé y todos conocen la situación. De ahí salió un hijo que fue Salomón. Una situación que no es respaldada por Dios. El pecado de adulterio, Dios no lo respalda, lo condena. De todos modos, David obtuvo misericordia de parte de Dios. Y continuó. Sí hubo consecuencias. Desde ese momento en la casa de David siempre hubo muerte. La espada no se apartó de su casa. Pero de todos modos no le cayó un juicio terminante. La misericordia de Dios permitió que continuara David. Interesante. Por otro lado, uno ve a un Saúl. Saúl no se le vio ese temita que tenía David con su debilidad por las polleras, para decirlo de alguna manera. Saúl no se le ve eso, parece más ordenado y controlado en esa situación. Pero hay un momento donde Dios viene y le dice a Saúl: me tenés harto, yo te desecho. Y uno dice: ¿cómo es esto? Porque nuestra estructura religiosa nos dice que este pecado, el de David, es escandaloso y a este habría que caerle con todo. Pero ahí Dios obró con misericordia. Este no cometió ese pecado tan escandaloso según nosotros, pero Dios dijo: a este no lo aguantó más, e incluso lo retó a Samuel y le dijo: basta de llorar a Saúl, yo con Saúl no quiero saber más nada. Hermanos, es más complicado de lo que pensamos. Hay factores espirituales que se mueven con lo que nosotros decimos, hacemos, reaccionamos. Y a veces uno tira demasiado de la cuerda, a veces uno, hermano, se va al pasto y piensa: no va a pasar nada. Israel, ¿qué se creía? ¿Que no iba a haber consecuencias? Hay un momento donde no se pudo tolerar más dentro de lo que es el grado, el nivel de santidad de Dios. Ya no era tolerable lo que hacía Israel. Entonces sucede algo: se retira la presencia de Dios. Cuando se retira la presencia de Dios, las tinieblas celebran, porque ese es el cometido, esa es la intención. Eso es lo que busca Satanás viniendo a las puertas de tu alma a querer meterte iniquidad. Lo que él busca es que la iniquidad vaya avanzando y que un día estés tan contaminado que la presencia de Dios se retire. Ahí las tinieblas celebran y dicen: estos son todo nuestro. Ya no tienen cobertura. Ya no está Dios protegiéndolos. Listo. Y ahí le cayeron a Israel y lo tenían para el cachetazo. Siendo el pueblo de Dios, terminaban sitiados, saqueados, violados, violentados. Los mataban, agarraban sus mujeres y sus niños, les hacían pagar impuestos. Y uno puede decir: ¿cómo puede ser que el pueblo de Dios esté así? Bueno, mire, eso hace la iniquidad. En esta segunda parte de la enseñanza, yo quiero, hablando en criollo, que te recalientes contra la iniquidad. Que abras los ojos y te des cuenta: no es negocio para nosotros. No es negocio para nosotros. No sé para otros, no sé para el mundo, cosa de ellos. Para nosotros, pueblo de Dios, no es negocio tener ni un gramo de iniquidad. Quiero que a través de esta enseñanza el Señor abra tus ojos, toque tu corazón y podamos empezar a sentir igualito que siente Dios. ¿Qué siente Dios con respecto a la iniquidad? Aborrecimiento. Y así nos tiene que pasar a nosotros. Codiarlo al que tenés al lado y decirle: el pecado paga mal, hermano. El pecado paga mal. Por más que parece atractivo, por más que parece que tiene un sabor riquísimo al principio, es puro veneno. Abrí los ojos. Tiene que despertarse tu espíritu y decir: en el nombre de Jesús, porque yo no puedo con mis fuerzas, pero en las fuerzas de mi Dios, en el nombre de Jesús, yo voy a tener victoria. En el nombre de Jesús vamos a sacar a patadas la iniquidad. Es una decisión que yo tomo por amor a Dios. Es la decisión que nos pide Oseas 14 cuando al comenzar nos dice:
vuelvan. Oh Israel, oh iglesia, vuelve al Señor tu Dios. Mira, la iniquidad te hizo caer. Pero háblale a Dios, Él es grande en misericordia, y dile: quita la iniquidad, límpianos, Señor. Yo digo amén a eso. Bueno, ahí está. En el verso 18 dice que Dios los retiró de su presencia y no quedó sino solo la tribu de Judá. Pero en el verso 19 dice: tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había introducido. Paremos ahí, míreme por favor. Otra vez, la iniquidad operando. Primero, con cosas que parecen no tan graves, costumbres. Pero ¿quién las había introducido? Israel, la iglesia. Cuando la iglesia le abre las puertas a Babilonia y deja que entren costumbres y decimos: bueno, pero no es nada malo. Además, nuestros jóvenes, si no se aburren, es para darle otro color a la iglesia, es para que la gente del mundo no piense que somos aburridos, para que no nos vean como bichos raros, que no sientan que somos diferentes. Perdón, pero si la iglesia no es diferente al mundo, entonces no es iglesia. Pero así hacemos, metemos costumbres, y Judá se termina contaminando porque Israel introdujo esas costumbres. ¿Qué costumbres hemos introducido nosotros en nuestros hogares, en el ministerio, en la iglesia? Que el Señor hoy abra nuestros ojos. Yo sé que Él lo está haciendo. Verso 20 es muy fuerte, dice: y el Señor desechó a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en mano de saqueadores hasta que los echó de su presencia. Wow. Así venía Israel, hermanos. Así estaba Israel. Pero usted avanza en la Biblia y llega alguien. Llega el rey Ezequías. Vamos al que tenés al lado a decirle: hay esperanza en Cristo, hermano. Mire ahí, Segunda de Reyes, capítulo 18. Aquí surge el rey Ezequías. Dice desde el verso 1: aconteció que en el año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Verso 3: él hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Atención ahí. En el verso 3 se nos habla de que hay un cambio. Este rey trae un cambio. Este rey trae un cambio. No se olvide, mi hermano y mi hermana, que está escrito en la palabra que el Señor Jesucristo nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes para Dios. Y este rey trajo un cambio. Levante su mano, por favor, y diga: soy un rey y sacerdote que en este tiempo va a traer un cambio. Alguien celebre si tiene fe en esto, en el nombre de Jesús. Amén. En medio de la apostasía, en medio de una cristiandad contaminada que se aleja del Señor y de su verdad, hay reyes y sacerdotes que levantan su voz. Sí, amén. Hay un remanente que se guarda santo y trae un cambio en el mundo espiritual. Amén. Ahí dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Y mire esto: conforme a todo lo que su padre David había hecho. Si usted analiza, el papá directo de Ezequías no era David. David vendría a ser un tatarabuelo. No era el padre. Pero aquí el Espíritu Santo, que es el que inspira toda palabra escrita en las Sagradas Escrituras, pone padre, conforme a lo que su padre David. Porque ese cambio fuerte en el mundo espiritual que se necesita hacer en medio de apostasía requiere el entendimiento, el discernimiento y la aplicación correcta de lo que es paternidad.
paternidad espiritual. Porque David no llegaba a ser su padre directo, biológico, pero lo que está diciendo la Biblia aquí es que Ezequías vuelve a la línea de la palabra, a la visión que tenía David, porque lo reconoce como un padre espiritual. Cuando hay paternidad genuina de parte de Dios y uno la aprovecha, hermano, ahí comienzan los avivamientos que traen primavera, florecimiento, brotarán renuevos. Vamos, levante su mano, toda la iglesia, arriba, arriba esas manos y diga, las cosas cambian. Cuando Dios entra en nuestras vidas con su paternidad, viene primavera, viene florecimiento. Vamos, diga con fe, algo nuevo de Dios empieza a fluir en mí. ¿Qué tal si lo celebramos con gozo, con alegría? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Volvé a la fuente. Iglesia, volvé a la palabra. Volvé al original. Volvé a tu Padre Dios. Vuelvan a esos pozos que abrieron nuestros padres, los que eran genuinos siervos de Dios. Volvé a lo que hizo David, porque eso agradaba a Dios. Wow. Entonces dice el verso 4, quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados, cortó la acera. O sea, toda esa idolatría que había instalado Israel, vino Ezequías y tiró todo abajo. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Neustán. Mira vos, lo que quiero que vean esto es que aún cosas que en algún momento Dios usó dentro de la iglesia, nosotros los evangeliquitos sin revelación lo tornamos en idolatría. El saco de aquel, el soplo del otro, la cosa que hizo aquella iglesia o aquel ministerio. Y en vez de entender que muchas veces fue solamente un instrumento que Dios utilizó, lo transformamos en Neustán. ¡Wow! Que el Señor nos ayude. Le prendemos vela, lo idolatramos. Hasta ese punto llegó Israel, pero Ezequías trajo una revolución. Dígale conmigo, por favor, la misma revolución que vamos a traer este tiempo. Amén. Confió en el Señor, Dios de Israel, y después de él, después de Ezequías, no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él. Mira vos, ¿qué marcó la diferencia? Ahí dice el verso 5, confió en el Señor. Por favor, levante su mano derecha y tome esta palabra, iglesia de Cristo. Acá en Argentina vienen tiempos bien tremendos. Pero no es solo Argentina, en muchas naciones del mundo igual. Esto es algo que se va a ir globalizando. Vienen días de sacudimientos. El mundo ya no es seguro. Pero más allá de lo que pase a nuestro alrededor, usted y yo somos esos reyes y sacerdotes que confiamos en el Señor. Abandonamos el pecado, la iniquidad y hemos decidido volver con todo nuestro corazón al Señor. Diga conmigo, y toda mi confianza la pongo en el Señor. Bueno, hermanos, tenga esa mano en alto y en el nombre de Jesús, dele la bienvenida a este nuevo tiempo en Dios, donde caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, habrá sacudimientos a tu alrededor, mas a ti no llegará. Hay un vallado de fuego a tu alrededor, el poder de Dios a tu alrededor. Eso celébrelo con voces de júbilo, con aplausos de victoria. Dele gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué esta bendición? Verso 6 dice, porque se apegó al Señor, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Y el Señor estaba con él a donde quiera que iba, prosperaba. Y se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Esto es palabra de Dios. Todo el mundo
va rindiéndose al nuevo orden mundial. Todo el mundo va cediendo y se va entregando a este imperio, a esta élite, a esto que la Biblia llama que será el gobierno en la etapa tribulacionaria, al espíritu del anticristo que ya está globalizando su dominio. Pero Ezequías se rebeló. Pero MCN no va a doblar sus rodillas. Sadrac, Mesach y Abednego dijeron: nosotros no vamos a adorar a otro Dios que no sea nuestro Dios. Si no querés respetar nuestra fe y te enojás con nosotros y nos querés meter al horno de fuego, bueno, hacelo. Dios nos va a salvar. Y si no nos salva, igual no doblamos las rodillas ante nada que no sea nuestro Dios. Diga fuerte conmigo: llegó el momento de tener convicciones, de estar parado firme en la fe, de tomar decisiones en Dios. Diga fuerte conmigo, levantando las manos, iglesia, diga conmigo: y el Señor estará con nosotros. A donde quiera que vayamos, prosperaremos. Su bendición será como un diluvio sobre nuestras cabezas. Su gloria fluirá poderosamente. Es un nuevo tiempo. Diga fuerte: es un nuevo tiempo. Primavera espiritual. Brotarán los renuevos. Florecerá la iglesia. Y te pedimos, Espíritu Santo, ayúdanos a estar apegados a nuestro Señor. Tenga esa mano en alto. Hasta aquí puedo llegar hoy con la enseñanza. Tendrá que continuar después. Hay mucho más, pero hoy, parando en este punto, ahí con tu mano en alto, la iglesia, por favor, te pido que ores al Señor. Y que, comprendiendo lo que el Señor nos trasladó esta tarde, le ruegues, le clames al Señor, le pidas: Señor, quita la iniquidad de nuestra casa. Quita la iniquidad de mi corazón, de mi boca, de mis manos. Incluso se metió en mi cuerpo. Líbrame, Señor. Hay órganos, hay partes de mi cuerpo que están contaminadas. Señor, líbrame, lávame con tu sangre poderosa derramada en la cruz. Señor, saca la iniquidad, porque por causa de la iniquidad hemos tropezado, hemos caído, pero hoy decidimos volver al Señor, porque hay una primavera para mí. Sí, brotarán mis renuevos. Sí, volveré a resplandecer, a tener esa fragancia de iglesia de Cristo. Por eso renuncio esta tarde a la iniquidad. Todos orando, todos igual. Renuncio esta tarde a la iniquidad. La entrego, la rechazo. Señor, te pido, quita de mí el pecado. Lávame, Señor, purifícame, Señor. Límpiame, Señor. Aleluya. Límpiame, Señor. Todos orando, por favor. Todos orando al Señor. Purifícame, límpiame, Señor.